Lo que vi en la aduana de Buenos Aires esa madrugada no tenía nada que ver con un simple evento de exhibición. Mientras el puerto dormía, bajaban contenedores de Alpine que escondían algo mucho más complejo que un monoplaza. Cámaras de grado militar y brazos robóticos de cine que ni en el Gran Premio de Mónaco se despliegan con tanta precisión. En el paddock, se rumorea que Enstone ha vaciado sus oficinas técnicas para este desembarco. Y yo confirmo que lo que nos vendieron como un regalo para el pueblo es, en realidad, la operación secreta más agresiva y fría de la historia moderna de la categoría. Franco Colapinto no es solo un piloto para Alpine, es el caballo de Troya mediático diseñado para devorar el mercado latino. La tensión en los pasillos de Palermo es eléctrica porque este proyecto Patagonia ha fracturado a la escudería. Mientras los ingenieros piden recursos para el coche, los ejecutivos están obsesionados con la toma perfecta. He visto documentos que prueban que esta gira no busca probar la fiabilidad, sino ejecutar un plan de neuromarketing que utiliza el rugido del motor para medir tu frecuencia cardíaca. ¿Es Franco el salvador deportivo de Alpine, o simplemente la pieza más cara y rentable de su nueva maquinaria publicitaria? Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no salió en ninguna transmisión oficial. Te voy a revelar por qué enviaron a directores de fotografía de élite en lugar de mecánicos veteranos, y qué hacen realmente con la telemetría que capturan en plena Avenida del Libertador. Hay una guerra silenciosa entre la pasión del fanático que llora al ver el azul de Alpine y el cálculo frío de los ejecutivos que solo ven números de impacto comercial. Te prometo que, tras conocer estos datos, nunca volverás a ver un roadshow con los mismos ojos. La verdad detrás del rugido de Colapinto es mucho más inquietante y profunda de lo que cualquiera se atrevió a publicar. Para entender el proyecto Patagonia, hay que mirar hacia atrás, a los boxes de Enstone, a finales de 2025. Alpine no llegaba a Buenos Aires en su mejor momento deportivo, sino en medio de una reestructuración interna que cortó cabezas de ingenieros legendarios para dar paso a una visión puramente comercial impuesta desde París. La Fórmula 1 de 2026 ha cambiado. Ya no basta con ser rápido el domingo, si no logras capitalizar los mercados que realmente mueven la aguja del consumo global. América Latina era un terreno fértil que Red Bull y Ferrari dominaban sin oposición, dejando a los franceses con las migajas de un pastel que vale miles de millones. El grupo Renault le puso un ultimátum a la dirección del equipo. O se volvían rentables, o el azul de Alpine desaparecería de la parrilla. Esa es la presión que cargaba Franco Colapinto sobre sus hombros mucho antes de aterrizar en Ezeiza. En el paddock se comentaba en voz baja que el presupuesto para el desarrollo aerodinámico del monoplaza sufrió un recorte sospechoso justo cuando se aprobó la partida para este evento en Buenos Aires. No fue una coincidencia, fue una decisión política de alto riesgo. Mientras los rivales invertían en el túnel de viento, Alpine estaba comprando el derecho a ser el dueño absoluto de la narrativa en el Cono Sur. Lo habitual en estos roadshows es que las escuderías manden a mecánicos de la academia o personal de segunda línea con un coche de hace 5 años para quemar goma y hacer ruido. Pero lo que vi en las listas de vuelo de British Airways me dejó helado. Alpine desplazó a Buenos Aires a los ingenieros de pista titulares, los mismos que le hablan a Franco por radio durante los domingos de Gran Premio. Esto no era una exhibición de fin de semana para que los chicos se saquen fotos. Era un despliegue de fuerza técnica que normalmente solo verías en un test oficial de pretemporada en Bahrein o Abu Dhabi, revelando la verdadera escala del plan. Franco Colapinto dejó de ser un simple piloto de la Alpine Academy para convertirse en el pilar sobre el cual se sostiene toda la estrategia financiera de la marca en la región. Su ascenso meteórico no fue solo talento, que lo tiene de sobra, sino una alineación planetaria donde el mercado necesitaba un ícono, y él tenía el carisma perfecto para llenarlo. Me gustaría que me contás en los comentarios qué pensás de esto que te estoy revelando. ¿Sentís que es una traición al espíritu deportivo? ¿O es simplemente la evolución lógica de un deporte que necesita dinero para sobrevivir? Los leo mientras sigo desglosando esta red de secretos. Los datos que manejamos en el círculo íntimo del paddock sugieren que el contrato de imagen de Franco para este proyecto específico supera las 7 cifras, algo inaudito para un piloto que recién está consolidando su posición. La falta de figuras disruptivas en Brasil o México dejó un vacío que Alpine decidió llenar con prepotencia argentina. La orden desde Francia fue clara. Buenos Aires debe parecer el centro del mundo. Por eso cerraron locaciones estratégicas en Palermo durante la noche, no para probar el motor, sino para coreografiar una película que vendiera una ilusión de éxito absoluto ante los ojos de los inversores. La logística fue una anomalía que los radares de la FIA no pudieron ignorar. Más de 150 personas del staff europeo volaron en charters privados, algo que no se hace ni para las carreras en Las Vegas. Entre ellos, detecté la presencia de especialistas en logística de eventos de lujo
que nada tienen que ver con el engrase de un motor V6. Lo que estaban montando en Buenos Aires era un set de filmación de escala cinematográfica, con grúas Russian Arm, que cuestan miles de dólares por día de uso. Todo esto mientras en la fábrica de Enstone, algunos mecánicos se quejaban por la falta de repuestos para el segundo coche. Esta fricción interna entre el departamento técnico y el de marketing es lo que realmente define el clima que se respira hoy en el equipo. Hablé con un ingeniero que prefirió el anonimato, y su frustración era evidente. Estamos usando personal de túnel de viento para asegurar que la luz refleje bien en el casco de Franco durante una pasada por Libertador. Es una locura técnica que solo se explica si entendemos que Alpine ya no está compitiendo contra Mercedes o McLaren en este viaje, sino contra las grandes productoras de contenido. El objetivo es que cada segundo de Franco ante la cámara se traduzca en una subida de valor. Franco sabe perfectamente que este show es su examen final, pero no uno de telemetría pura, sino de viabilidad comercial extrema. Si el proyecto Patagonia lograba los números de impacto que los ejecutivos proyectaron, Buenos Aires se convertía en la base de operaciones de Alpine para toda América. El peso de recuperar un gran premio oficial para Argentina descansa sobre este evento de marketing disfrazado de deporte, donde cada sonrisa de Colapinto está siendo analizada por algoritmos de percepción en Londres. La gran pregunta que queda es muy simple. ¿Es Franco el salvador deportivo de Alpine o solo la pieza más cara de su maquinaria? La atmósfera en los boxes temporales montados en Palermo era irrespirable. Y no hablo solo del calor húmedo de Buenos Aires, sino de una tensión que se podía cortar con un bisturí. Cada vez que los ingenieros de Enstone intentaban ajustar el mapa del motor para el asfalto rioplatense, un productor francés con auriculares de $1,000 los interrumpía para pedir un ángulo de cámara diferente. Vi rostros desencajados, hombres que han ganado campeonatos del mundo sintiéndose como simples extras en un set de cine de gran presupuesto. El primer gran error de estrategia ocurrió apenas 48 horas antes del evento principal. Una pieza crítica del sistema de recuperación de energía, el MGUK, se quedó retenida en un control de carga porque el manifiesto de vuelo priorizaba el equipo de iluminación de la productora externa. Fue un escándalo interno que casi termina a los puñetazos en el hotel. ¿Cómo es posible que una escudería de fábrica deje su tecnología a merced de la estética? La prioridad de Alpine estaba clara. La imagen de Franco debía brillar, incluso si el coche no podía completar 3 vueltas seguidas. Mientras tanto, los ojos de los rivales no se apartaban del búnker azul. Detecté a 2 ingenieros de Red Bull, camuflados entre la multitud con gorras genéricas, tomando fotografías no del alerón delantero, sino de los drones de alta velocidad que Alpine estaba probando. La paranoia en el paddock de la Fórmula 1 es total, y el rumor era que Christian Horner ya había llamado a Stefano Domenicali para denunciar que este roadshow era en realidad un test aerodinámico encubierto, bajo la excusa de un rodaje publicitario. La guerra política estaba escalando a niveles diplomáticos. La presión de la FIA no tardó en llegar mediante un correo encriptado que obligó a Flavio Briatore a salir de su oficina privada en Puerto Madero con cara de pocos amigos. Se les exigía demostrar que los sensores colocados en el asfalto de la Avenida del Libertador eran para seguridad y no para recopilar datos de fricción prohibidos fuera de los test oficiales. Me contás en los comentarios qué pensás de esto. Si crees que es una estrategia maestra o una trampa descarada. ¿Traición al reglamento o simplemente viveza criolla aplicada a la tecnología francesa? Pero el verdadero momento de pánico, esa microreversión que casi lo arruina todo, sucedió en el autódromo Oscar y Juan Gálvez durante una prueba privada bajo la lluvia. El monoplaza de Franco sufrió un fallo catastrófico en la unidad de potencia. Un estallido sordo que silenció a todo el equipo de filmación. Por un segundo, el proyecto Patagonia fue un cadáver de fibra de carbono bajo el agua. Los mecánicos tuvieron que trabajar 18 horas seguidas, canibalizando piezas de un coche de exhibición antiguo, para que el motor de 2026 volviera a la vida milagrosamente. Franco Colapinto, atrapado en medio de este fuego cruzado, mostraba una madurez que asustaba a sus propios representantes. Lo vi discutir acaloradamente con el director de fotografía, porque el despliegue de las cámaras Russian Arm obligaba a tomar una curva a una velocidad que ponía en riesgo la integridad de la suspensión. No era una rabieta de estrella, era el instinto de un piloto de carreras que sabe que si rompe el coche en una filmación, su reputación técnica en la fábrica quedaría marcada para siempre. La tensión entre el espectáculo y la realidad mecánica era total. La escalada de declaraciones cruzadas llegó a su punto crítico cuando el jefe técnico de Alpine en pista amenazó con retirar al personal si no se respetaban los protocolos de seguridad del monoplaza. Desde París, la orden fue tajante. El show no se detiene por un sensor de temperatura. Era una apuesta suicida,
donde se estaba arriesgando un motor que cuesta millones por una toma de 3 segundos frente al monumento de los españoles. En mis años en el paddock, nunca había visto tal desprecio por el rigor técnico en favor de un simple impacto de marketing en las redes sociales. Las marcas patrocinadoras también empezaron a mostrar los dientes, exigiendo que sus logos tuvieran una visibilidad que los ingenieros decían que afectaba la refrigeración de los pontones. Fue una danza absurda de pegatinas y fibra de carbono en plena madrugada porteña. Vi a mecánicos de élite, tipos que cambian neumáticos en 2 segundos, peleando con diseñadores gráficos por el lugar de un adhesivo. La identidad del equipo se estaba diluyendo en un mar de compromisos comerciales, y la cara de Franco reflejaba perfectamente ese agotamiento mental de quien sabe que está siendo usado. El clímax de esta tensión se vivió en la última reunión técnica antes de que el sol asomara sobre el Río de la Plata. Briatore, moviendo los hilos desde las sombras, como el zorro que siempre fue, impuso una ruta que forzaba el motor al límite de las revoluciones para asegurar que el sonido fuera orgásmico para los micrófonos de la productora. Ignoró las advertencias de los ingenieros sobre la fatiga de materiales en un asfalto que no está diseñado para un F1. Era el triunfo definitivo de la percepción sobre la ingeniería, un riesgo que podía terminar en un desastre público. Con el circuito callejero ya vallado y los drones sobrevolando las torres de Palermo, el aire vibraba con una electricidad peligrosa. No era la alegría de un festival, era la ansiedad de una cuerda que está a punto de romperse. Franco se ajustaba el casco con una mirada que no era de fiesta, sino de supervivencia pura. Cada decisión tomada, cada pieza sacrificada y cada orden cuestionable habían convertido al proyecto Patagonia en un polvorín. La mecha estaba encendida, y el mundo entero estaba a punto de ver si Alpine había creado una obra maestra, o su mayor humillación. Escúchame bien, todo lo que ves acá, las filtraciones, los datos secretos, las bombas del paddock que ningún medio oficial se atreve a contar, no llega sola. Hay horas detrás de cada video, contactos, análisis, noches largas mirando telemetría mientras el resto duerme. Si llegaste hasta acá, ya sos parte de esto. Ya sos del paddock. Y si querés ir un nivel más arriba, apoyar de verdad para que Pit Lane Insider siga siendo la fuente más afilada de la Fórmula 1 en español, abajo de este video vas a ver cómo hacerte miembro del canal. No es solo un botón, es tu lugar en el box. Nos vemos adentro. Me alejé del ruido ensordecedor de los escapes para entrar en un tráiler sin identificación oficial, lejos de los ojos curiosos de la prensa generalista. Allí dentro, el aire acondicionado estaba a tope, y no había mecánicos con las manos manchadas de grasa, sino tipos con camisas de lino y pantallas de alta resolución. Según fuentes directas del paddock, el equipo de filmación de Alpine en Buenos Aires incluía a 3 directores de fotografía que ganaron premios por series de Netflix y campañas de relojes suizos de ultralujo. No estaban allí para documentar una carrera, estaban fabricando una mitología visual diseñada para salvar financieramente a la escudería. Lo que descubrí al mirar por encima del hombro de un técnico distraído cambió mi perspectiva sobre este show para siempre. La telemetría capturada por los sensores del coche de Franco no se estaba enviando a los ingenieros de motores en Viry-Châtillon para mejorar el rendimiento del coche de 2026. Los paquetes de datos viajaban encriptados hacia una central de procesamiento de datos en Londres, especializada en análisis de percepción de marca en tiempo real. Alpine no estaba midiendo la temperatura del aceite en Buenos Aires, estaba procesando la reacción subconsciente de cada argentino que gritaba al borde de la valla en Palermo. Es una operación de neuromarketing de una escala aterradora, disfrazada de simple espectáculo deportivo. Bajo la excusa de la seguridad técnica, instalaron micrófonos de alta sensibilidad y sensores biométricos camuflados en las zonas de mayor concentración de gente en la Avenida del Libertador. Estaban midiendo el impacto exacto del rugido del motor V6 en la frecuencia cardíaca de la multitud para ecualizar el sonido en sus futuros anuncios globales. Querían saber qué decibelio disparaba la adrenalina del fanático para vender esa misma emoción, empaquetada y fría, en los mercados de lujo de Asia y los Estados Unidos. Buenos Aires se convirtió, sin saberlo, en un laboratorio humano a cielo abierto, diseñado por ejecutivos en París. Mientras nosotros nos emocionábamos viendo a Franco domar la bestia azul sobre los baches del asfalto porteño, ellos analizaban curvas de brand equity en monitores que nadie más podía ver. Cada vez que Colapinto aceleraba a fondo frente a la Facultad de Derecho, un algoritmo en Londres calculaba el valor económico de ese estruendo en la psique del consumidor. Es la deshumanización absoluta de la pasión, convertida en un Excel de impacto comercial que ningún comunicado oficial se atrevió a publicar jamás. El contraste entre la pista y el tráiler me resultó revulsivo por la frialdad del cálculo corporativo. Vi a un padre con su hijo en hombros,
ambos llorando de orgullo al ver los colores nacionales en un monoplaza de punta, ignorando que a pocos metros, un ejecutivo de Alpine solo veía puntos de calor en un mapa de engagement digital. Esa dualidad es el corazón oscuro del proyecto Patagonia. La pureza de Franco, que corre con el alma y el corazón en la mano, está siendo utilizada como el envoltorio perfecto para una estrategia de mercado que busca manipular nuestra identidad más profunda para vender coches en el extranjero. Franco Colapinto no es ajeno a esta maquinaria, aunque su enfoque sea puramente deportivo y competitivo. Él sabe que este despliegue es su examen final, pero no solo de telemetría pura, sino de viabilidad comercial extrema ante los ojos del grupo Renault. Es el underdog que conquistó Enstone, y ahora carga con la responsabilidad de ser el embajador que salve financieramente a la marca. Me gustaría que me contás en los comentarios qué pensás de este uso de la tecnología. ¿Sentís que es una evolución necesaria para sobrevivir? ¿O nos están robando la mística del deporte para convertirla en un simple producto? El éxito de esta campaña de marketing disfrazada de exhibición es lo que realmente decidirá si Argentina recupera un gran premio oficial en el futuro cercano. Si los números de percepción de marca que Alpine está extrayendo de Buenos Aires son lo suficientemente altos, los patrocinadores de banca y energía pondrán el dinero sobre la mesa. No se trata de si el circuito callejero es apto o si la logística de Buenos Aires es posible. Se trata de si somos un mercado lo suficientemente rentable para que el circo de la Fórmula 1 regrese a cobrar sus cheques en dólares, aprovechando el fenómeno de Franco. Por eso el hermetismo durante las noches de rodaje en Palermo era tan agresivo y casi militar. No querían que viéramos los servidores de datos que no tenían el logo de la FIA, sino el de consultoras de análisis psicológico con sede en el Reino Unido. Lo que vi allí dentro fue la muerte definitiva del romanticismo en las carreras de autos. Alpine ha perfeccionado el arte de la simulación de alto nivel. Nos dan el ruido y la gloria que pedimos, mientras por detrás extraen cada gota de nuestra respuesta emocional para alimentar una maquinaria publicitaria que ya no tiene fronteras, ni mucho menos escrúpulos. Al final del día, el rugido del motor de Franco en Buenos Aires tuvo un precio oculto que apenas estamos empezando a procesar. Cada pasada por el asfalto porteño fue un escaneo profundo de nuestra lealtad como fanáticos y de nuestra capacidad de consumo futuro. La revelación técnica de este insider es que Alpine ya no compite contra cronómetros, sino contra los impulsos eléctricos de nuestro cerebro. Hemos dejado de ser simples espectadores para convertirnos en la materia prima de un experimento, donde Franco Colapinto es, a la vez, el héroe nacional y el imán más potente de una corporación insaciable. El polvo se ha asentado sobre el asfalto de Palermo, pero el efecto expansivo de lo que vivimos apenas comienza a sacudir los cimientos de la categoría. Lo que Alpine ejecutó con el proyecto Patagonia no fue una tarde de autógrafos, sino un cambio de paradigma tectónico en el control de la Fórmula 1 en las Américas. Han demostrado que, con el ícono adecuado como Franco Colapinto, es posible secuestrar la pasión de un continente entero y transformarla en un arma corporativa de precisión quirúrgica. Este es el nuevo manual de estilo para 2026. Menos pureza mecánica y mucha más dominación psicológica. Franco Colapinto sale de esta operación convertido en un titán financiero para la estructura de Enstone, mucho más allá de su talento al volante. La guerra interna entre los ingenieros puristas y el departamento de marketing no ha terminado, pero los informes que aterrizaron esta mañana en las oficinas de París han silenciado cualquier crítica técnica por ahora. Mientras en la fábrica algunos todavía se quejan por el desvío de recursos, los patrocinadores de banca y energía ya están haciendo fila para estampar su logo en el azul de Alpine. El asiento de Franco está blindado porque su valor ha superado el riesgo deportivo. Para América Latina, el mensaje es contundente. Dejamos de ser una parada periférica para convertirnos en la nueva mina de oro de la FOM, bajo este modelo de neuromarketing extremo. El éxito rotundo de este experimento en Buenos Aires posiciona a la ciudad como la candidata más firme para recuperar un gran premio oficial en 2027, porque han probado que el retorno de inversión es masivo. Me gustaría que me contéis en los comentarios si creéis que este enfoque tan comercial es lo que Argentina necesita para volver al calendario, o si sentís que es una fachada peligrosa. Os leo con atención porque vuestra opinión les asusta. La próxima parada es el Gran Premio de las Américas, y la presión sobre el box de Alpine será asfixiante tras este despliegue cinematográfico en Buenos Aires. Veremos si toda esa telemetría emocional y el branding de alta gama se traducen en un coche capaz de pelear puntos reales, o si el proyecto Patagonia fue solo una cortina de humo magistral. Decidme en los comentarios si creéis que Franco podrá sostener esta presión comercial cuando se apague el semáforo en Austin. Alpine ha apostado su futuro técnico a cambio de un presente comercial glorioso.
Ahora es momento de ver si el cronómetro perdona a los que solo saben posar.